Bueno, en el día de hoy vamos a meditar sobre un capítulo que es bastante extenso en cantidad de versículos y en historias que relata. Y es el primer capítulo del libro según Marcos, el segundo evangelio. Vamos a ir leyendo porque si leemos todo el capítulo nos va a llevar tiempo. Vamos a ir leyendo por párrafos y tratando de comentar brevemente algunos de los puntos más importantes, aunque no somos nadie para decir qué es importante o no, pero para dar un orden y para darle un límite a la meditación que si no sería muy extensa. Dice Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto. Los tres primeros versículos, el versículo 2 y 3 es un pasaje del Antiguo Testamento que lo relata aquí hablando de Juan el Bautista, haciendo referencia a Juan el Bautista. El inicio del Evangelio según Marcos es distinto a los otros evangelios, ¿no es cierto? Empiezan con una historia del nacimiento del Señor, especialmente Mateo y Lucas, y Juan es más teológico, se enfoca en todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo como Dios, su relación con el Padre. Es profundamente teológico Juan, y Marcos se encarga puntualmente de narrar el ministerio del Señor. Por eso arranca prácticamente con el inicio de su ministerio. No habla nada de la niñez, no habla nada del nacimiento, sino que se enfoca desde el inicio directamente desde el principio del ministerio del Señor. Por eso acá está hablando de Juan el Bautista, el hombre que fue enviado por el Señor para ser su antecesor en el sentido de publicar: el que viene detrás de mí, como dijo él, yo no soy digno de desatar, el que viene detrás de mí es antes que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Por eso habla en algunas características de Juan el Bautista. Dice primero que bautizaba en el desierto y que predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Aquí hay una distinción entre el bautismo que practicamos nosotros, que fue la enseñanza del Señor Jesús para la iglesia, a este bautismo. En el pueblo de Israel el bautismo no se aplicaba a los judíos. Se practicaba a los prosélitos, a los que se querían hacer judíos y adoptaban la religión judaica. Una de las cosas era la circuncisión, segundo, hacer el sacrificio por los pecados, y tercero, ser bautizado como una experiencia de una nueva manera de vivir, aferrado al judaísmo. Por eso el Señor toma algo que era común en el sentido, pero la diferencia que hace Juan el Bautista es que él bautizaba a judíos. Y entonces ese era un choque que se producía en la sociedad judaica. Por eso se le perseguía, aunque también se le reconocía su vida pulcra, su ministerio sin ningún tipo de contaminación, un ministerio muy profundo que hablaba del arrepentimiento de las cosas que se hacían mal y que predicaba, abría el camino a la enseñanza de que el que venía detrás de él era aquel que iba a limpiar verdaderamente los pecados. Dijo Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Eso lo dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor venir hacia él. Entonces tenemos que se predicaba el bautismo del arrepentimiento, del perdón del pecado. O sea, formaba parte del arrepentimiento. El bautismo formaba parte era una acción que mostraba que se quería uno arrepentir. Por supuesto que el bautismo que el Señor nos dejó es el bautismo que corrobora que ya fuimos y ya nos hemos arrepentido. La diferencia está en que el bautismo en el creyente no es para arrepentimiento, porque el bautismo viene después del arrepentimiento o como consecuencia del arrepentimiento, y no simultáneamente como está expresado en la enseñanza. Después, Juan da una frase maravillosa, porque también tiene un sentido teológico muy profundo. Porque dice, en el versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea que el verdadero bautismo del creyente es cuando el Señor nos bautizó con la venida del Espíritu Santo. El Señor hizo un bautismo allí, nos cubrió con la persona bendita del Espíritu Santo, que cubre a los creyentes como señal de que los bautiza, los cubre, es el sentido del bautismo, cubrir, tapar, bajo la presencia maravillosa del Espíritu Santo. O sea que él hace un énfasis que el verdadero, lo que el Señor iba a traer aparejado, el verdadero bautismo del creyente, el que tenía una verdadera significancia, era que íbamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice, característica de su ministerio, estaba vestido de pelo de camello, o sea, lo necesario y importante, básico para vivir. No tenía ningún tipo de posesión en este mundo, por lo cual era respetado su ministerio, no tenía compromiso con nadie, como el Señor Jesucristo le pasó. Dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No había ninguna cosa que condicionara su ministerio de su vida personal. Estaba vestido de pelo de camello, comía comidas nutritivas, pero que no entraban dentro de las comidas propias de los israelitas, y que se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y el mensaje que tenía el encargado es que detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Ahora, también encontramos en el Señor que Él también quiso ser bautizado. En el versículo 9 al 11 nos habla del bautismo del Señor. También aparece allí como situación más importante a que el Señor fuese bautizado, es que el Espíritu como paloma, dice, descendía sobre Él. Otra vez aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dando el sello de corroboración divina de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo en el creyente que nos muestra y nos hace las garantías de que también nosotros somos llamados y somos hechos hijos de Dios. En el Señor, para corroborar su permanencia y su persona exactamente divina, para mostrarnos que Él era el enviado de Dios, que era Dios mismo hecho hombre. Y nosotros, como creyentes del Espíritu Santo, como la garantía de la adopción de Dios como sus hijos. Por eso se oye una voz desde el cielo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Él tengo toda complacencia, como dice en el versículo 11. Esto es importante. El Señor fue bautizado seguramente como correspondencia a lo que iba a pasar con su vida de ministerio. Él iba a morir para volver a resucitar en su cuerpo, pero la verdadera aprobación divina estaba como la manifestación de la presencia del Espíritu Santo obrando poderosamente en él. Después encontramos la tentación del Señor, otra vez la acción del Espíritu Santo.
Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aparentemente las fieras le servían y los ángeles. Mateo da una precisión un poco más exacta sobre este tema y dice que después de lo que pasó con el Satanás, de la tentación de Satanás, vinieron los ángeles y le asistían y le confortaban. Es muy probable que esta sea la frase exacta o más precisa en este sentido, porque el Señor verdaderamente estuvo solo luchando contra Satanás para que no prevaleciera sobre él. El Espíritu le impulsó al desierto. No fue Satanás que lo tentó sin que él supiera o fue una iniciativa de Satanás, fue una iniciativa del Señor, del Dios eterno. El Espíritu le envió al desierto precisamente para que allí combatiera y pusiese las cosas en claro entre el Señor Jesucristo y Satanás. No había nadie más allí. Era la lucha, el testimonio de Dios contra el testimonio de Satanás. Y en esa victoria, en la tentación, Satanás 3 veces lo quiso seducir y hacer sucumbir, pero la presencia bendita del Señor sobrepuso toda tentación y pudo prevalecer de una manera maravillosa, de tal manera que dice la Escritura que Satanás se alejó de él y ya no le inquiría. Después tenemos en el versículo 14 y 15 que el Señor comienza su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Alguno puede decir, con tal hombre de fe que fue Juan el Bautista, ¿por qué el Señor permitió que fuera encarcelado y que fuera muerto de esa manera tan cruel? Son los propósitos de Dios. Ahí vemos claramente los propósitos de Dios. Y él empezó precisamente su ministerio no callándose nada, sino diciendo la continuidad del mensaje que había empezado Juan el Bautista. El Señor tiene notas maravillosas sobre Juan el Bautista cuando dice que no hubo hombre como él, por su testimonio y su espiritualidad. La forma de muerte y el momento de la muerte son cosas concernientes solamente al Señor y a su maravillosa voluntad y soberanía. Dice, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor, el reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Un mensaje sumamente preciso que está encerrado acá. El tiempo se ha cumplido, quiere decir que el Señor no vino por casualidad, sino vino bajo la providencia y el real conocimiento de los tiempos y el dominio de los tiempos y de las circunstancias delante de Dios. Dios, en su llegado el momento, en los postreros tiempos, dice la Escritura, nos habló a través de su Hijo. Cuando el Señor quiso conveniente, el Señor apareció en este mundo cumpliendo el propósito de Dios. El reino de Dios se ha acercado, Dios ha acercado en el Señor Jesucristo el reino de Dios a todos los que creen y después se consumará en su forma total el reinado de Dios. La respuesta que tiene que haber de parte del hombre, el arrepentimiento, y creed al Evangelio y la fe. Arrepentirse de los pecados y una vida asignada por la fe. Es lo que el Señor predicó y es la esencia del Evangelio. Después en el versículo 16 al 20, dice que andando por la costa junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red, y el Señor los
invita a hacer una obra maravillosa cuando les dice: yo os haré pescadores de hombres. Maravilloso. El Señor tomó lo que ellos hacían y les dio una aplicación y una enseñanza con respecto al propósito del Señor para su ministerio, y le dijo: yo os haré pescadores de hombres. No van a pescar más peces, van a pescar hombres. Y cuando ellos se sintieron que todo había terminado ante la muerte del Señor, quisieron volver a las redes, y el Señor los volvió a su cometido por los cual los había elegido, y los volvió a encaminar en este ministerio de que los iba a hacer pescadores de hombres. Y hasta que el Señor se los llevó a su presencia, no dejaron de ser pescadores de hombres. Pasando un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y seguramente el papá, Zebedeo, tendría sus años y ya no podría trabajar en la barca, que es un trabajo pesado y rudo, muy rudo. Lo dejó en compañía de los jornaleros, pero ellos cumplieron el mandato del Señor y le siguieron. Zebedeo seguramente iba a estar sin la ayuda de sus hijos, iban a estar suplantados por los jornaleros. Los jornaleros podían hacer el trabajo que Jacobo y Juan podían hacer, pero no podían hacer los jornaleros lo que Jacobo y Juan habían sido llamados para el Señor a hacer. Esto muchas veces nos enseña que el Señor nos mueve en su ministerio, en su vida, en nuestra vida, y nos llama a distintas tareas para hacer para Él. Jesús sana a un hombre de espíritu inmundo. Entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué los fariseos tenían miedo, tenían recelo de Juan el Bautista y no lo querían tocar por lo que podían hacer el pueblo, por lo que podía gestarse en el pueblo? Tenían miedo de no tocarlo? Y con el Señor pasaba lo mismo, porque para la opinión de las personas, de los habitantes de aquel tiempo, que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista y después escucharon el mensaje del Señor y el obrar del Señor, mostraban y estaban convencidos de que eran hombres que tenían autoridad para decir y hacer lo que hacían. Dice que no eran como los escribas, dice Marcos en 1:22. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus inmundos saben quién es el Señor, pero no lo reconocen. Por eso son espíritus inmundos. No porque no sepan quién es el Señor, sino porque no le quieren reconocer. Lo mismo pasa con las personas. Muchas personas saben quién es el Señor y saben que murió en la cruz, pero no le quieren reconocer como su Salvador. Y los espíritus inmundos, el problema que tenían, por los cuales habían sido caídos, es no reconocer al Señor como soberano de todas las cosas. Es la simiente que sembró Satanás, tanto en unos como también en la raza humana. El rebelarse contra Dios, el no creer y el no confiar, y el no aceptar su dominio y su soberanía. El hombre en nuestros días no quiere aceptar la soberanía y la autoridad de Dios. Por eso se rebela con todas las cosas que dice la Escritura, porque está sembrado en su mente y en su corazón de este pensamiento que se gestó allí en la rebelión en el cielo,
que se trasladó al Edén y que está en forma culminante desarrollándose en la aparición del anticristo en los últimos tiempos de este mundo. Dice, el Señor le reprendió, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia a la persona que estaba ocupando, clamando en gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda que los espíritus inmundos a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de él. Miren ustedes, dice, ¿qué nueva doctrina es esta? No es ninguna nueva doctrina. Es Dios obrando con poder. Ellos lo relacionaban con las enseñanzas. Y eso estaba demostrando que el Señor podía dar las enseñanzas por la cual tenía toda autoridad, porque tenía todo el poder. Tenía poder para echar los espíritus inmundos, que nadie tenía la posibilidad de hacerlo, porque el único que lo puede hacer es el Señor. Versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, le tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Esto siempre es importante. El Señor empieza ya con su vida manifestando su poder enfrentándose a los demonios, su poder controlando la enfermedad y restableciendo la salud a la persona que la había perdido, en este caso la suegra de Simón. Y entonces le dejó la fiebre y mostró su grandeza y su poder. Mostró que las cosas que hacía eran señales que mostraban que era el Dios Todopoderoso morando entre el hombre pecador. Esta era la gran enseñanza, que la cual muy pocos la pudieron entender. Y casualmente también hoy en día hay personas que no entienden que los milagros no son el resultado o no forman parte de la obra de Cristo, de salvación, no forman parte de la obra salvadora de Cristo, sino que son pruebas indubitables de su poder, para que las personas puedan creer que es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Acá el Señor quería que la voz cantante que ellos conocían, porque el Mateo relata que uno de los demonios le dijo que ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Acá dice, ¿por qué no has venido a atormentarnos? Pero ese antes de tiempo habla que inclusive los demonios conocían verdaderamente cuál era su destino. Sabían cuál era su destino. Y conocían muchas cosas, pero el Señor no quería que divulgaran de su persona los demonios las verdades. Quería que el que tenía el derecho y el deber y tenía la autoridad de hacerlo era el Señor mismo. Por eso no les daba autoridad para que ellos hablaran, sino que el Señor quería hablar porque no quería que se vinculara su ministerio. De hecho, algunos en varias oportunidades lo relacionaban, los milagros, como que él era el hijo, el descendiente de los demonios.
como hijo de Belcebú. Por Belcebú echa demonios, decían los fariseos. Entonces el Señor quiere, con esta actitud primaria, mostrar su autoridad, su contundente autoridad sobre los demonios, y no dejaba que ellos expresaran aún cosas que formaban parte de verdades sobre lo que ellos, sobre lo que el Señor era. Versículo 35, ya estamos terminando. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren, tuvo una noche ajetreada. El Señor podía haber dicho, me voy, lo que me está faltando es un momento, alejarme de todo y acostarme y dormir unas buenas horas. Sin embargo, levantándose muy de mañana, en otros pasajes dice, podéis dar la idea de que antes que se levantaran todos, quiere decir el concepto, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. El Señor le podía decir, bueno, vine acá para estar solo. Vine acá para estar solo, necesito estar solo. Hay a veces, todos tenemos que tener ese tiempo. El Señor fue muy preciso, sin quitar el tiempo a su ministerio, sin quitar el tiempo que le podía brindar a los demás, como vamos a ver acá. El Señor nos enseña que necesitamos un tiempo solos. Por ejemplo, yo no voy a criticar a nadie, pero por ejemplo hay hermanos que cuando estudian la Biblia tienen música o tienen... No, está perfecto escuchar música, está perfecto escuchar canciones que me conmueven y son maravillosas, himnos especiales para mí y para todos ustedes. Pero ese tiempo de soledad con el Señor, Él nos dejó un ejemplo. Entonces cuando le buscaron y le hallaron, ¿qué les dijo? No, déjenme tranquilo, estuve todo un día entero, terminé a la noche hasta última hora, déjenme, ¿qué dice? Vamos a los lugares vecinos, le dijo el Señor, para que predique también allí, porque para esto he venido. No vine a descansar. Vine a predicar. Por eso el Señor nos conmueve con sus actitudes. Por eso nos asombra su vida y sus conceptos, su manera de obrar, sus pensamientos. Para esto he venido. Para que cuando alguien me llame, esté dispuesto a ir. Terminamos del versículo 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta es una frase maravillosa, porque está reconociendo la soberanía de Dios, el poder de Dios y la debilidad humana. Estas tres cosas se ven aquí. Fíjense, analícenlo. Se ve la debilidad humana, él no se podía limpiar, era impotente a solucionar su problema, pero sabía del poder de Dios, porque puedes limpiarme. Habla del poder
Y tercero, habla de su soberanía, si quieres, si quieres. Hoy en muchos ámbitos evangélicos tienes que exigir las bendiciones al Señor. Yo no estoy en condiciones de exigir ninguna cosa al Señor. ¿Qué tengo que exigir al Señor? ¿A dónde está en la Biblia que yo tengo que exigir? Yo puedo tomar, puedo recibir las bendiciones, exigir las bendiciones. Acá nos habla, si quieres, puedes limpiarme. Cuando alguien va al Señor de una buena manera, recibe del Señor una buena manera. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. ¿Cómo no voy a querer? Si para esto he venido. Entonces dice, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nada a nadie. Porque el Señor quería ocultar esto, quería que no se supiera. No, no, no. Miren el argumento del Señor. Si no ve, muéstrate al sacerdote. Y por tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio de él. O sea que una persona que era separada con los leprosos porque se vislumbraba que tenía la enfermedad. Pero viendo que esa enfermedad había sido otra cosa y no era lepra, se le curaba, dice, en el formato de la ley judaica. La persona venía y se mostraba al sacerdote porque el que le daba la autoridad, el que lo mandaba al alejamiento de la ciudad, era el sacerdote, y el sacerdote era el que lo reinsertaba en la sociedad si se había curado realmente, por lo cual tenía que presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo revisara y dijera, sí, puedes ir a reunirte con tu familia nuevamente. Y el Señor le dijo, no, ve al sacerdote, muéstrale y ofrece el sacrificio como marca la ley. ¿Qué hizo él? Pero Ido comenzó a publicarlo, no fue al sacerdote. Y eso producía un enojo ridículo del Señor contra el sacerdote. Si el Señor no tenía ninguna manera para rechazar lo que él había autorizado a los sacerdotes a hacer, como un orden de control de la enfermedad. El Señor le había mandado al sacerdote que tenía que hacer ese trabajo. Y lo que tenía que haber hecho este hombre con toda la alegría del mundo, con todo el deseo de hablar, después tenía tiempo de hablar para el Señor, era presentarse al sacerdote y mostrar que verdaderamente estaba curado. Entonces, de manera que ya Jesús no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, el Señor, para no ser un factor de una conmoción ciudadana, buscaba los lugares desiertos y los atendía a los que iban a verle para atender sus necesidades y sus problemas. Este capítulo termina, pero no termina la consideración del Señor como un ser maravilloso. Cuando lo analizamos, lo vemos en todo su ministerio, lo vamos a ver mucho en esta faceta, en el libro de Marcos, que el Señor nos lleve a contemplarle como un gran hacedor de un ministerio irreproducible. Solamente pudo hacerlo él, pudo solamente cumplirlo, y que es un ejemplo de cómo el Señor llevó su ministerio
para que nosotros también podamos en alguna manera tratar de imitarlo por lo menos en alguna cosa. Que el Señor nos bendiga. Amén.